Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, debo decir, un auténtico revuelo en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Estamos hablando de Kerem Bürsin, el popular actor turco que ha estado en boca de todos últimamente, no por sus aclamadas actuaciones, sino por unas declaraciones que han encendido un intenso debate sobre las mujeres. Si han escuchado bien, Kerem Bürsin enciende debate, y sus palabras sobre mujeres causan revuelo. Queremos desgranar esto juntos, analizar qué se dijo, cuál fue la reacción y por qué es un tema tan delicado y relevante en nuestra sociedad actual. Así que si les interesa el mundo del entretenimiento, las controversias y por supuesto, las discusiones importantes sobre género y respeto, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de empezar, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y estar al día con todo lo que está pasando. Empecemos. Para ponernos en contexto, Kerem Bürsin es un nombre que resuena fuerte en Turquía y más allá. Ha protagonizado exitosas series de televisión, ha cautivado a miles de fans con su carisma y talento, y se le ha visto en diversas facetas de su vida pública. Como suele suceder con las figuras públicas, cada una de sus apariciones, cada una de sus palabras, es escrutada y analizada. Y esta vez parece que algunas de sus reflexiones sobre las mujeres han cruzado una línea para muchos, provocando una ola de reacciones mixtas, desde la defensa hasta la crítica contundente. La pregunta clave es, ¿qué dijo exactamente Kerem Bürsin? ¿Y por qué sus palabras han generado tanta controversia? Según los reportes y lo que se ha compartido ampliamente en medios y redes sociales, las declaraciones de Bürsin se centraron en ciertos aspectos de la percepción y el trato hacia las mujeres, particularmente en el contexto de las relaciones y la sociedad. No estamos hablando de una crítica directa a una persona o a un grupo específico, sino más bien de generalizaciones o puntos de vista que para algunos resultaron problemáticos o incompletos. Uno de los puntos que parece haber levantado cejas es su enfoque en la importancia de la independencia y la fuerza de las mujeres, algo que en sí mismo podría sonar positivo. Sin embargo, la manera en que se expresó o el contexto en el que se vertieron estas ideas es lo que ha generado el debate. Algunas de las interpretaciones que han surgido apuntan a que al enfatizar la independencia y la fuerza de las mujeres, se podría estar cayendo en una especie de presión para que las mujeres cumplan con ciertos estereotipos de autosuficiencia que, irónicamente, podrían limitar su expresión y sus necesidades emocionales. Es decir, se espera que las mujeres sean siempre fuertes y autosuficientes, sin dar espacio a la vulnerabilidad, a la necesidad de apoyo o a la diversidad de experiencias. Esta es una de las cuestiones que resuenan en el debate. ¿Estamos pidiendo a las mujeres que encajen en un molde predefinido de lo que significa ser una mujer moderna o independiente? Por otro lado, hay quienes defienden a Kerem Bürsin, argumentando que sus intenciones eran buenas y que sus palabras fueron malinterpretadas. Sostienen que él buscaba exaltar el empoderamiento femenino y reconocer la evolución de las mujeres en la sociedad, animándolas a ser dueñas de su destino. Desde esta perspectiva, se considera que la crítica es excesiva y que se está sacando de contexto un mensaje que en su raíz es constructivo. Es verdad que el lenguaje, y sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como la igualdad de género, puede ser muy tramposo. Una palabra mal colocada, una frase ambigua, puede ser interpretada de maneras muy diferentes por distintas personas, cada una con sus propias experiencias y bagajes. El debate también se ha centrado en la cuestión de la responsabilidad de las figuras públicas. Cuando alguien con la plataforma de Kerem Bürsin habla, sus palabras tienen un alcance enorme. Esto conlleva una gran responsabilidad, ya que pueden influir en la percepción de miles, incluso millones, de personas. ¿Tiene un actor, un artista, la obligación de ser impecable en sus declaraciones sobre temas sociales? ¿O deberíamos permitirles la libertad de expresar sus opiniones, incluso si éstas no son universalmente aceptadas? Este es un dilema recurrente en la era de las redes sociales y la viralidad. Las reacciones en las redes sociales han sido, como era de esperar, un torbellino. Hemos visto hilos de Twitter llenos de opiniones encontradas, comentarios en Instagram que van desde el apoyo ferviente hasta la indignación, y vídeos de reacción en plataformas como TikTok y YouTube que analizan cada detalle de sus declaraciones. Algunos usuarios han compartido sus propias experiencias, validando o refutando las generalizaciones que se le atribuyen a Bürsin.
Otros han apelado a la necesidad de un lenguaje más cuidadoso y sensible al hablar de género, recordando que las mujeres no son un ente monolítico y que sus experiencias son diversas. Es importante recordar que el concepto de feminidad y masculinidad está en constante evolución, y las sociedades están trabajando para desmantelar estereotipos dañinos que han existido por generaciones. En este contexto, cualquier declaración que pueda ser interpretada como un refuerzo de viejos moldes o como una imposición de nuevos moldes puede ser vista como un retroceso. La discusión no es solo sobre Kerem Bürsin, sino sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir y el tipo de discurso que queremos fomentar. Queremos una sociedad donde todas las personas, independientemente de su género, se sientan vistas, respetadas y valoradas en su autenticidad, sin la presión de cumplir con expectativas preestablecidas. Profundizando un poco más, otro aspecto que surge de este debate es la diferencia entre la independencia personal y la expectativa social de independencia. Ser independiente es una cualidad admirable, una meta para muchas personas. Sin embargo, cuando esta cualidad se convierte en una expectativa generalizada para un grupo, puede volverse limitante. Se espera que las mujeres no necesiten ayuda, que no se muestren vulnerables, que no busquen apoyo emocional. Esto ignora la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad universal de conexión y apoyo mutuo. La fuerza no reside únicamente en la autosuficiencia, sino también en la capacidad de pedir ayuda, de construir redes de apoyo y de ser vulnerable. Además, la conversación sobre Kerem Bürsin nos lleva a reflexionar sobre el papel del entretenimiento y de sus protagonistas en la formación de opiniones. Las estrellas de cine y televisión son a menudo vistos como modelos a seguir, y sus palabras pueden tener un impacto significativo en la forma en que las personas, especialmente los jóvenes, perciben ciertos temas. Por ello, es fundamental que estas figuras sean conscientes de la influencia que ejercen y que se esfuercen por comunicar mensajes que promuevan el respeto, la igualdad y la comprensión. En este sentido, es crucial analizar el contexto en el que se hicieron estas declaraciones. ¿Fueron en una entrevista casual, en una conferencia de prensa, en una publicación personal? El medio y la ocasión pueden influir en cómo se recibe un mensaje. Sin embargo, independientemente del contexto, lo que importa es la resonancia y la interpretación que genera en la audiencia. Y en este caso, la resonancia ha sido innegablemente fuerte y polarizante. Para entender completamente la magnitud del revuelo, es útil pensar en ejemplos similares en el pasado. Hemos visto a otras celebridades cometer errores o expresar opiniones que han generado controversia. Lo que a menudo distingue estos casos es si la persona es receptiva a las críticas, si está dispuesta a reflexionar y a aprender de ellas. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de Kerem Bürsin ante las reacciones? La forma en que maneja esta situación post-declaraciones también es parte de la historia y de cómo se resolverá este debate. Es importante también destacar que las críticas no siempre buscan cancelar a una persona, sino más bien generar conciencia y diálogo. El objetivo es promover una reflexión colectiva sobre nuestros discursos y sobre cómo podemos comunicarnos de manera más efectiva y respetuosa. En este caso, las palabras de Kerem Bürsin, independientemente de sus intenciones originales, han servido como catalizador para una conversación necesaria sobre género, expectativas sociales y el papel de las figuras públicas. Considero que este tipo de debates, aunque a veces incómodos, son esenciales para el progreso social. Nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias, a escuchar diferentes perspectivas y a trabajar juntos para construir un mundo más inclusivo y equitativo. La diversidad de opiniones es lo que enriquece una sociedad, y la capacidad de debatir de manera civilizada, incluso sobre temas espinosos, es un signo de madurez democrática y social. En resumen, el revuelo causado por las palabras de Kerem Bürsin sobre las mujeres nos invita a reflexionar sobre varios aspectos: la delicadeza del lenguaje al hablar de género, la responsabilidad de las figuras públicas, la evolución de los estereotipos de género y la importancia de la diversidad de experiencias femeninas. Sus declaraciones, intencionadas o no, han abierto una ventana a discusiones más profundas sobre cómo percibimos y tratamos a las mujeres en la sociedad actual. Y como siempre, el debate en redes sociales ha sido un reflejo de estas tensiones, mostrando la polarización pero también la vitalidad de estas conversaciones. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Ha sido un placer desgranar esto con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Realmente valoramos su tiempo y su interés.
Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las críticas? ¿Creen que Kerem Bürsin fue mal interpretado? ¿Cuál es su opinión sobre la responsabilidad de las celebridades al hablar de temas sociales? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y crear un espacio de diálogo constructivo. Su opinión es muy importante para nosotros y para la comunidad del canal. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció informativo, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.